En un trabajo de investigación, el investigador tiene la obligación de elegir un tipo de estudio de acuerdo al estado del conocimiento sobre el tema y del enfoque que se pretenda dar al estudio. De acuerdo a estos dos factores, existen 4 tipos de estudio: los exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. En un trabajo de investigación pueden existir 2 o más de estos tipos de estudio, de acuerdo al alcance que le dé el investigador. El estudio exploratorio tiene como propósito abordar temáticas o tópicos que no han sido estudiados o con los cuales el investigador no tiene familiaridad. También cuando no existe suficiente material bibliográfico teórico sobre este. Por ejemplo, estudios sobre química, genética, estudios de mercado para ver nuevos nichos de mercado o nuevos productos, cómo incidirían en ciertas poblaciones, y los estudios que van con el cosmos o nuevos descubrimientos de física. Los tipos de estudios descriptivos, en cambio, tienen como propósito describir situaciones o hechos, acontecimientos o indagar sobre cómo se manifiestan ciertos fenómenos. Describen características, como lo dice. Por ejemplo, en un censo se trata de describir las características de una población, cuáles son sus ingresos, cómo vive, cuáles son sus características peculiares. Un médico describe a su paciente, cuál es su estado físico, antes o después de un accidente o después de una cirugía. También tenemos a la estadística descriptiva, que nos ayuda a describir las variables, cómo se manifiestan en ciertos fenómenos. Y también la descripción de una persona o un hecho. Eso es un estudio descriptivo. Otro tipo de estudio del correlacional, que tiene como propósito medir el grado de relación que puede existir entre 2 o más conceptos o variables. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a relacionar las variables nutrición y educación, cuando vamos a realizar la comparación entre 2 empresas y relacionar las variables de salario y satisfacción laboral, o cuando vamos a relacionar las variables edad y gusto por la lectura. Otro tipo de estudio que se relaciona con el anterior es el estudio explicativo. Este tipo de estudio tiene como propósito responder por las causas de los eventos físicos o sociales. En este sentido, su alcance es mayor que la mera descripción o que el establecimiento de una correlación. Siempre va a responder la pregunta ¿cómo o por qué? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un estudio de responder cuál fue la intención de voto por edad. Relacionamos edad y el candidato por el cual votar, pero también tenemos que responder a la pregunta ¿por qué votaron por dicho candidato? Si ya conocemos otro ejemplo, es el de los factores que incrementan el calentamiento global. Entonces vamos a responder cómo se manifiesta que botar basura incrementa el calentamiento global. Estamos respondiendo el por qué, o por qué se incrementan los precios de los combustibles. Hasta aquí hemos visto lo que es el alcance del estudio de investigación. Gracias.